Seguimos en la noche. El presidente encargado de Venezuela, Nicolás Maduro, agradeció la presencia de jefes de Estado y de Gobierno de las 4 latitudes del mundo en el funeral de Estado de Hugo Chávez. Las honras fúnebres del líder bolivariano parecían una cumbre multilateral de mandatarios, un hecho que hace pensar que este acto fue más una expresión para preservar los intereses de los gobiernos asistentes en Venezuela que una amistosa manifestación de condolencias por la desaparición del presidente venezolano. Continúan los actos fúnebres en homenaje al presidente Hugo Chávez. Cerca de 30 jefes de Estado y de Gobierno asistieron a rendir tributo al jefe de Estado venezolano. Lo hicieron como una muestra genuina de duelo, como amistad, o como el primer paso para preservar los importantes intereses económicos y comerciales que tienen en Venezuela. El presidente de Chile hizo una declaración que puede dar una explicación a la pregunta. Teníamos diferencias, pero siempre supe apreciar la fuerza, el compromiso, con la cual el presidente Chávez luchaba por sus ideas. Colombia, país vecino de Venezuela, es quien hoy tendría mayores intereses en preservar la estabilidad en las relaciones bilaterales. El gobierno venezolano fue clave para el inicio del proceso de paz entre el grupo terrorista de las FARC y el Estado colombiano. Ambos países además comparten un millonario intercambio comercial que en el 2012 fue de 3.280 millones de dólares y al menos 4 millones de colombianos viven en Venezuela. El presidente Santos rindió honores a Chávez, pero no puede olvidarse que antes de ser jefe de Estado fue su duro contradictor y señaló sus supuestos vínculos con las FARC. Yo creo que ya el continente se está comenzando a dar cuenta que Chávez sí es una amenaza real. Y yo he dicho que está la comunidad democrática continental en mora de invocar la Carta Interamericana, porque para eso es. Los países del bloque del ALBA también estarían mirando con preocupación el nuevo escenario regional sin la presencia de Chávez. Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Cuba, los más estrechos aliados de Chávez en la región, suscribieron millonarios acuerdos de intercambio de petróleo por alimentos, servicios médicos, telecomunicaciones y agricultura. Muchos son proyectos financiados por la fortuna petrolera que Venezuela logró amasar en 14 años de revolución bolivariana y que estaría cercana a $1 billón. Anteayer conversé telefónicamente, después de escuchar la pérdida de vida del hermano Chávez, con Fidel, me comuniqué. ¿Qué hacemos? Le digo. España también tuvo en Chávez un aliado comercial, aunque en Madrid tanto gobiernos del PSOE como del PP cuestionaron la política del régimen bolivariano. Sin embargo, primó el pragmatismo económico, como lo reconoció en la noche el presidente del Senado español. Es verdad que las relaciones son difíciles entre Venezuela, entre el gobierno de Venezuela y España, el gobierno de España, incluso sea del color que sea, no solamente el PP, también lo eran cuando estaba el Partido Socialista gobernando, pero ya le digo, las relaciones comerciales normalmente suelen ser otra cuestión. El príncipe de Asturias asistió al funeral de Chávez en representación de España, cuyo monarca mandó a callar a Chávez en un histórico episodio. ¿Por qué no te callas? Irán, China y Bielorrusia observan con cautela los hechos en Venezuela, donde han hecho importantes inversiones. Esto sin sumar a Rusia, un aliado clave de Caracas y que en 2012 anunció una inversión cercana a $40.000 millones en la faja del Orinoco, donde existirían reservas de hasta 1.3 billones de barriles de crudo. Es la victoria de la verdad contra la infamia. A Chávez se le intentó vender como un tirano. Aquí están quienes comparten con Chávez un pensamiento de un mundo nuevo, de un mundo justo, de un mundo donde los pueblos tengan una participación. El mundo despide a Chávez, un líder carismático, calificado como antidemocrático, pero también un jefe de Estado hábil para los acuerdos comerciales y políticos. Eso también hará parte de su legado. Profesor Román Ortiz, ¿se puede entender que la comunidad internacional acudió a dar un pésame y de paso, engañada, legitimó la continuidad del chavismo? Pero lo hace el mismo día en que el presidente Nicolás Maduro se va a posesionar como presidente encargado y el mismo día en que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela dice que no solo puede ser presidente encargado, sino al mismo tiempo candidato presidencial.
Pero fíjese que todo está perfectamente cronometrado, ¿no? Los mandatarios internacionales están llegando y al mismo tiempo se están sucediendo todos estos eventos. La decisión de que Maduro tome posesión tan pronto fue tomada ayer, de hecho, y la decisión del Tribunal Supremo de Justicia fue una decisión de hoy. Insisto en que esto es una celada, una emboscada política. Me parece que los mandatarios internacionales van a haber aprendido la lección y sobre todo me parece que a algunos de allá, y eso incluye probablemente a personas como Piñera, por ejemplo, tienen que sentirse bastante sorprendidos porque por mucho menos se expulsó a Honduras de la OEA y se la sancionó de una manera durísima. Y resulta que el chavismo en Venezuela básicamente ha decidido de manera unilateral, saltándose por encima todos los artículos de la Constitución que ha necesitado, quién va a ser presidente, cuándo va a ser presidente, y además ha decidido marginar y expulsar del juego político a la oposición, y nadie está haciendo nada. Yo creo que eso tiene un límite. Yo creo que este puede ser con toda probabilidad el último evento de esta especie de protagonismo mediático internacional de Venezuela. A partir de ahora yo creo que el régimen va a estar mucho más aislado. Profesor Patiño, y esta misma tarde el líder de la oposición venezolana, Enrique Capriles, asegura que esto que está pasando en Venezuela, lo que ocurrió esta noche donde Nicolás Maduro toma posesión como presidente encargado, es un fraude constitucional porque además no puede ser candidato al mismo tiempo. ¿Dónde van a quedar todas estas voces de la oposición que parecen cada vez más apagadas ante el silencio internacional? Mire, la oposición está muy perdida, está en una situación muy crítica y muy difícil de movilizarse, mucho más porque la oposición se siente completamente apabullada de esta movilización mediática, de esta movilización a mares de cientos de miles de personas que salen a apoyar, a manifestar su duelo por Chávez. Y esta es una situación muy preocupante porque lo que está mostrando es que no hay un debate político de fondo. Pero a la vez que hay que resaltar un detalle fundamental. Nicolás Maduro tomó posesión como presidente en una decisión apresurada dentro de una academia militar en un intento desesperado por controlar y por mantener una especie de apego de los militares al régimen que ahora es el régimen de Maduro, que ya no es el régimen de Chávez, que no es el personaje carismático y además militar que tenía un control de las Fuerzas Armadas. Maduro no tiene ese control de las Fuerzas Armadas y desde antier estamos viendo que la fisura con Diosdado Cabello empieza a marchar en serio. Claro, son pequeñas señales que en gran parte muchos analistas no le paran cuidado en ello. Sin embargo, hay unas fisuras muy importantes y hay que recordar que el mismo ejército, en el comunicado que leyó el día que se anunciaba la muerte de Chávez, decía que vigilaría el apego estricto a la Constitución venezolana. Esto empieza a mostrar que aquí hay una fisura importante dentro del mismo chavismo e incluso más que la oposición, el chavismo va a terminar posiblemente registrando una implosión desde adentro y ahí es donde está el gran debate, el gran problema de la transición política. De forma tal que lo que se ha asegurado Nicolás Maduro y lo que se ha asegurado este grupo que está detrás de él es que en la presencia de un conjunto de delegaciones internacionales nadie pueda poner en cuestionamiento supuestamente porque legitiman con su presencia la presidencia y la toma de posesión de Maduro y obviamente cualquier cambio que pueda haber o cualquier crítica posterior sería silenciada de antemano. Sin embargo, aquí hay un fraude constitucional, aquí hay una situación política irregular que además está poniendo en confrontación a distintos sectores del chavismo. Entre ellos, y quiero insistir en esto, no es gratuito que la toma de posesión se haya hecho dentro de una academia militar convocando a la Asamblea Nacional Venezolana y obviamente en este contexto la oposición queda desaparecida, pero además queda también abierta a las fisuras y fisuras que muy seguramente van a terminar en una confrontación política y quizás violenta muy delicada en Venezuela. Ahora, profesor Román Ortiz, un Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela muy cuestionado porque hasta la propia presidenta del tribunal ha manifestado abiertamente su simpatía por el chavismo, es el que hoy toma esta decisión. ¿Están reinterpretando la Constitución
¿Ya están escribiendo otra constitución con estos fallos? Porque es muy clara la Carta Magna donde asegura que si hay falta absoluta del presidente, el que debe asumir es el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. No, bueno, francamente lo que creo que están haciendo es simplemente inventarse una constitución nueva que no está escrita, la constitución que necesita Maduro para hacerse presidente. No solamente dice eso la Carta, como usted dice, es que además la Carta dice que el vicepresidente en ningún caso podrá ser candidato a la presidencia y sin embargo hoy mismo Maduro se convierte en presidente y además en candidato a las elecciones. Me parece que la Constitución de Venezuela hoy no es la Constitución escrita, que por otra parte escribió el propio Chávez, sino que es por encima de todo la voluntad de Chávez dicha e interpretada por algunos, según la convivencia de algunos. Yo creo que Carlos tiene razón en lo que dice cuando señala que hay una fisura muy grande interna dentro del chavismo, pero yo diría que eso no se va a manifestar en el corto plazo. Yo creo que ahora están juntos porque necesitan de alguna manera consolidar la transición al postchavismo, marginar a la oposición, probablemente reprimirla y sacarla del juego político, pero yo creo que en la medida en que esto se vaya resolviendo, la pelea final evidentemente va a ser entre Maduro y entre Cabello, y yo me atrevería a decir que, aunque es muy difícil pues anticiparse tanto, Cabello tiene todas las de ganar en la medida en que tiene detrás no solamente al ejército, sino que además tiene detrás a la boliburguesía, a los empresarios que se han enriquecido de forma fabulosa con el régimen de Chávez. Me parece muy importante señalar además que Cabello es un sujeto profundamente cuestionado por corrupción y que algunas figuras que le son cercanas, como Cliver Alcalá Cordones o como el exministro de Defensa Silva Rangel, son figuras que hoy están en la lista Clinton, es decir, en la lista donde el Departamento del Tesoro incorpora a aquellas personas que están acusadas de estar conectadas al terrorismo y al narcotráfico. Y además irse a elecciones con todo el aparato del Estado favoreciendo al candidato oficialista. Vamos a continuar haciéndole esta pregunta a nuestros televidentes. ¿La asistencia de mandatarios de Iberoamérica y otros del mundo a las exequias de Hugo Chávez responde al reconocimiento de su labor como gobernante o a intereses económicos? Respóndanos a las cuentas de Twitter que aparecen en pantalla. Son las de nuestro equipo periodístico. Algunos tuiteros han escrito. John Miller Rodríguez dice: por el billete no es nada más por eso, es el típico ejemplo del amigo rodeado de parásitos esperando que les bota. Sandra Costo García dice: diplomacia, finalmente era un presidente elegido por el pueblo. Juan Joaquín dice: eso es muy lógico, todos o casi todos, para no ofender a nadie, vivían de la chequera de Chávez. Momento de una segunda pausa, ya regresamos para nuestro bloque final en el programa La Noche.